no es de Valparaíso. ¿Como de haber nacido acá? Claro, es como que viviste toda tu vida acá. No. O conocen la ciudad, hacen una más Sí, o los que no. Otros que sí, otros que no. Como la primera vez que vienen a Valparaíso. Porque ustedes son de primer año. ¿O no? No, sí. ¿No? Algunos no. ¿Algunos? ¿Habían venido antes al museo? No. Sí. Ya. Algunos sí, algunos no. Ya. ¿Habían tenido un recorrido antes? Sí, yo sí. Es para tantear. Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña introducción, más o menos para conocer la historia que está detrás de este gran lugar. En un principio, este palacio se construyó en 1916 por un italiano llamado Ottorino Zanelli. Él quiso construir este palacio para su esposa y sus 7 hijos, pero lamentablemente él muere antes de que este terminara de ser construido. Y ya pasa mucho tiempo, hasta 1925, cuando este caballero que vemos acá, que se llama Pascual Bauriza, compra este palacio, pero para vivir completamente solo acá. Es súper grande, ¿cierto? ¿Cómo para vivir solo? O sea, yo con 3 salas de este palacio estoy feliz. Bueno, este caballero tampoco era chileno, él era un inmigrante que venía de Yugoslavia y viene escapando de una guerra que se llamó la Guerra Austro-Húngara. Llega con tan solo 17 años y sin ni un peso en los bolsillos y un hermano chico que se llamaba Pico. En ese momento, Pascual Bauriza no se llamaba así, sino que se llamaba Pasco Baurica. Se chileniza su nombre. Luego de eso pasa mucho tiempo y se vuelve un hombre muy ricachón, principalmente ligado a los negocios del salitre, el antiguo oro blanco, ¿cierto? Muy importante acá en Chile. Este caballero, además de ser un hombre de negocios y ser también un hombre, una personalidad como muy tímida, de hecho de su vida personal se sabe muy poquito, él también le gustaba viajar muchísimo, viajaba hacia Europa constantemente, y es por esta razón, hola, buenas, adelante. Es por esta razón que también él comienza a coleccionar obras de arte de una manera casi espontánea. Iba a un lugar, le gustaba una obra y la compraba, pero en realidad no es que supiera mucho de arte, sino que era lo que primero se estaba pintando en el momento, y también los temas de gusto personal. Entonces así comenzó a recopilar y a coleccionar más de 70 obras. Están presentes en el primer piso del palacio. En este minuto nos encontraríamos en la entrada principal, por donde entraba solamente la gente de negocios. ¿Ya? Hacia atrás está la sala roja, que es una sala de espera, y más hacia atrás estaría la antigua oficina de Pascual Bauriza. Vamos a pasar a visitar. No son artistas reconocidos. Generalmente hoy día conversamos con Emilia, que me decían los niños, oye, pero ¿dónde está el Picasso? ¿Dónde? ¿Por qué me muestras esto? Bueno, la cosa es que, como les decía, Pascual Bauriza no era como tanto de interés artístico, sino que un gusto personal. Un interés personal. Yo me equivoqué. No te preocupes. Entonces, como también les contaba, era algo como más que se representaba dentro de la época, pero algunos artistas que podemos encontrar acá es Julio Romero de Torres, padre e hijo, pintor simbolista. También está Un genio hermoso, y una de las obras más importantes es la última que está allá, que es súper chiquita, justo en esa sala, que es de Eugene Griswold. Él fue el maestro de Monet, así que es como de los inicios. Así que pasamos a la siguiente sala. Este sería el antiguo living de Pascual y solamente la gente más cercana a él entraba a este lugar. Y me gusta esta sala porque incluso a los niños más pequeños es más fácil identificar los estilos que representan un poco la etapa de fines del siglo XIX, que son las vanguardias clásicas. Lo podemos ver representado, influenciado en muchas obras, por ejemplo, en las de acá, detrás de ustedes, está el impresionismo, también vemos costumbrismo, y la pescadora que está acá, vemos obras más romanticistas como esta que está acá también, y realismo. Me di cuenta que al entrar esta sala, ustedes quedaron pegados así como
alucinado con esta obra, que es una obra que es muy querida en el museo, se llama La Nieve, y de hecho me gustaría mostrarles una imagen que no tengo mucho tiempo, pero presentar principalmente para la nieve en el atardecer. Entonces, lo interesante de esto es que él utilizaba pigmentos solamente que compraba en la tienda, como que no se acomplejaba en crear sus propios pigmentos. Y los iba combinando, dando esta luz tan interesante por medio de las texturas, por medio de las capas que mezcla con blanco y también la perspectiva de la obra. Ustedes me pueden más que yo sobre eso. Y eso hace que la obra resalte, ¿cierto? Y da la impresión de que el mismo foco, la misma luz focal que apunta a la obra es la que la hace brillar, pero en realidad no es así. Pasaba y tomaba once después. Y ese de esa sala es donde podemos ver los únicos muebles que quedaron de todo el palacio. Lamentablemente a nosotros nos encantaría tener, no sé, la cama o los muebles donde Papa Luis habitaba este lugar, para hacernos una idea más de su vida personal, porque insisto, de su vida personal no tenemos casi nada de información. Pero bueno, una de las cosas que quedaron acá sería justamente esta mesa. Esta mesa es muy antigua porque pertenecía a Napoleón III, vino desde Francia y pasó de mano en mano hasta otro gran personaje de Valparaíso llamado Carlos Van Buren. ¿Les suena? Él era un banquero, no es que hubiera sido médico, sino que hizo otras gestiones para que el hospital que conocemos hoy en día sea público. Y bueno, eran cercanos a Pascual Urriza y muere y hacen un remate y Pascual Urriza la compra. Y así como es que llega a este lugar. Es importante que sepan que Pascual Urriza muere de tuberculosis, estaba muy enfermo durante toda su vida, gran parte de su vida, de esta enfermedad y muere en 1941. Y es ahí en donde por testamento él dona las obras a toda la ciudad de Valparaíso. El palacio no, en 1971, ningún municipio lo compra. Pero las obras sí, las obras de toda la colección europea que pertenecen a él, junto con esta mesa, porque él decía que también era una obra de arte, que de hecho es una mesa decorativa, es de madera con porcelana, que está pintada a mano, y es muy interesante porque de hecho en el centro podemos ver a María Antonieta con sus hijos, el delfín, ¿cierto? Un perro muy extraño, y también las damas de la corte. ¿Sabes? Es el detalle que tiene cada una de las mujeres que se ve representada acá. Se ve como cada negrita de y cada una tiene un peinado diferente, una mirada, colores de ojos diferentes. Son hermosas. Son muñecas. Y pintado a mano representa una escena típica que es la casa de Zorro, lamentablemente. También abajo vemos una chimenea, una de las tantas chimeneas del palacio, es de mármol italiano, con detalles en bronce muy ostentosa. Esta es una de las salas, a mi parecer, más ostentosas de todo el palacio, a pesar de que tiene un montón de detalles un poco extravagantes por fuera y por dentro. Yo siento que es la sala pública, guardapolvos de mar, el parquet y las pilares, todo el costo del tema, una de las más ¿verdad? ¿Cómo se dice? Como diría mi abuela, cabuineras. Como esta cosa. ¿Tienen alguna duda hasta ahora? ¿Algo que quieran agregar? Bueno, también yo creo que quizás lo vas a hablar, los arquitectos que construyeron este edificio, este palacio, ¿cierto? Arnaldo Balson y Renato Esquebón, no fue el único edificio que construyeron en Valparaíso, tienen varios, ¿sí? Y bueno, en Valparaíso no solamente, en Viña del Mar también. En Viña del Mar tienen el castillo de Historia, ¿sí? El Palacio Valle, le dicen Valle de mala manera, pero se pronuncia en italiano, ¿cierto? Palacio Valle, que también se construyeron en la misma fecha que este edificio, en 1916. Hoy en día funciona como el Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. También estos arquitectos construyeron la Biblioteca Santiago Severín, la que está en el centro de Valparaíso, ¿sí? Hoy en día, ¿cierto? Repositorio de documentos importantísimos para la historia de Valparaíso, como por ejemplo la revista Sucesos, ¿ya? Que al día de hoy, ¿cierto?, no se emite, pero que ustedes pueden visitarla en los archivos, ¿cierto?, históricos del edificio. También construyeron la Casa Cuatro Vientos, no sé si se alcanza a ver desde acá, que es la casa que está en el ascensor Artillería, ¿sí? ¿La conocen? Sí. La casa Artillería o Casa Cuatro Vientos también se conoce. Sí. ¿Sí? Así que
Asimismo, también fueron arquitectos bastante interesantes respecto de lo ecléctico. ¿Qué quiere decir lo ecléctico? El combinar elementos ciertos estéticos de diversos estilos. Bien, o sea, no solamente cierto se levanta un edificio que es neoclásico o neogótico, sino que se mezclan, ¿sí?, los estilos dentro del edificio. Y eso hace que sea cierto un edificio finalmente ecléctico, ¿sí?, que incorpora varios estilos. Ustedes pueden ver, por ejemplo, acá las columnas griegas, ¿cierto?, que ya las vamos a trabajar en clase con el primer año, ¿sí?, pero también podemos ver otros elementos que son diferentes y no necesariamente clásicos, ¿sí? Hay una mezcla entonces. Era una cosa también extravagante de las familias aristocráticas de principios del siglo XX, fines del siglo XIX, el traer o tratar de traer, ¿cierto?, su vida, entre comillas, europea a una ciudad que estaba en un continente completamente alejado, ¿cierto?, de estos países europeos. ¿Sí? Que está acá en el museo, que se llama la colección de Valparaíso. Esto ya no pertenece a Pascual Baurizo, sino que esto ya es parte del Museo de Bellas Artes de Valparaíso. ¿Okay? En estas obras, les voy a adelantar un poquito en esta sala para que recorramos tranquilamente estas como 2 o 3 salas que son más pequeñas. Por temas de aforo no vamos a alcanzar a detenernos en cada una. Y después nos encontramos en la sala más principal, que es la antigua habitación de Pascual Baurizo. Entonces en esta colección lo que más se refleja son las transformaciones. Yo siento que la palabra transformación es lo que identifica esta colección, porque habla de las transformaciones geográficas, sociales, económicas, culturales, de todo lo que estaba ocurriendo en Valparaíso a fines del 1800, principios del 1900. ¿Sí? Pensemos antes del terremoto de 1906, antes de que todo se derrumbara y todo tuviera que empezar de nuevo, estaba la existencia del puerto principal, en donde todos los barcos tenían que pasar por acá porque no existía el canal de Panamá. Y eso hizo que Valparaíso se volviera pionero en muchísimos sentidos. Por ejemplo, el primer equipo de fútbol se creó acá, en Santiago Wanderers. Lamentablemente el diario hispanohablante de Latinoamérica, el Mercurio también en la primera compañía de bomberos, también el primer telégrafo, la primera línea de ferrocarriles y así un montón de cosas, ¿sí? Entonces, piensen en una ciudad con mucho movimiento constante, con multiculturalidad, y eso también se ve reflejado en las obras. Acá vemos una obra de Alfredo Helsby, él era chileno, pero de padres inmigrantes ingleses. Y él vivió en este paseo, el Paseo Atkinson, ¿lo reconocen? Sí, sí, es igual. A ver, ¿qué vamos a estar con? Y lo único que cambiaría acá sería la cantidad de casas en los cerros, que ya no existe campana de bomberos, y el piso ya no es de tierra. También podemos ver acá una obra de Cire Chazán-Trouver. Él también representó muchos paisajes de Valparaíso. La obra es inmensa de la Caleta del Membrillo, ¿lo ubican? La Caleta del Membrillo es muy diferente también a lo que vemos hoy en día. El camino, la estructura igual es la misma, y si se dan cuenta en estos pequeños detalles vemos que dice lunch y también mariscos. O sea, aquí también se ve representada la multiculturalidad, los inmigrantes que llegaban acá a Valparaíso constantemente. El resto de las obras que van a encontrarse acá en estas siguientes salas son de artistas chilenos, pero también muchos extranjeros que llegaron acá y que se quedaron por años por diferentes razones y también porque se enamoraron de la ciudad de Valparaíso. Uno de ellos es también Thomas Jacques Sommerskels. Ahí van a ver varias obras de él. Antiguo cartógrafo, también fue profesor de la Escuela Mackay. Van a ver obras de Camilo Mori. No sé si ubican Camilo Mori. Muy querido acá en el museo porque él también fue responsable de poder recopilar muchas de las obras que tenemos acá hoy en día expuestas. Así que también van a ver hartas obras de él. Y a mi parecer tiene una de las vistas más hermosas de toda la ciudad. Yo creo que este palacio tiene una de las vistas más lindas de todo Valparaíso. Y cuando no está nublado se puede ver hasta el poquito que queda de las dunas de Concord. Es muy lindo.
También. Bueno, en esta sala seguimos con la colección de Valparaíso. Hemos intentado actualizar la museografía en algunas partes del palacio, y aquí hemos intervenido sobre todo esas 3 paredes de acá. Hace poquito llegó un Arturo Pacheco Altamirano. Acá tenemos 2 obras, una de ellas, el profesor Rodrigo Silva hizo una escultura inspirada en esta obra, que la van a ver un poquito allá. Un cápsula que se llamó Miradas Contemporáneas, así que los invito también a pasar por allá. Atrás tenemos algunas obras de Benito Rebolledo, muy reconocido por realizar obras de pintura, obras de paisajes marinos. Y también tenemos parte de la generación porteña. Acá tenemos a Rocco Marchasi y también a Jim Mendoza McRae, como lo pueden ver ahí. Esta generación es súper interesante y les invito también, si es que no la conocen, que investiguen. Hay súper poquita información de esta generación también, y lo curioso es que todos tienen un fin bastante trágico. De hecho, Rocco Marchasi siempre iba a pintar a Roquerío, y en uno de esos días al parecer lo asesinaron y nunca más. Y también con Jim Mendoza McRae, él, bueno, era un gasfitter en el hospital de Quilmes. Él pintaba porque le gustaba pintar, y también porque vendía sus obras, ya que su esposa tenía una enfermedad terminal. La esposa murió y unos años después él también muere, pero el loco, y pensando que era hoja extraterrestre, lo iban a abducir. Así son las historias de la generación. Y bueno, les invito también a investigar. En cuanto a Mendoza, no tenía muchos recursos, de hecho esta generación tampoco en general. Celia Castro, otra pintora muy reconocida, fue como la responsable de impulsar a este grupo. Ella 3 años antes de su muerte abre un taller acá en Valparaíso, después de vivir mucho tiempo en Europa, y comienza a dar clases a personas que no tenían recursos. Y a partir de eso salieron estas artistas. Entonces es súper interesante. Él de hecho hacía sus pigmentos, sus pinturas a partir de verduras o condimentos, y de hecho si se dan cuenta la obra de más abajo refleja la bandera, y el óleo se nota que brilla. Ustedes conocen el óleo, pero la pintura de Jim Mendoza, a pesar de que la técnica dice óleo, es súper opaco. Y también ve la textura es como, tiene muchas texturas porque también utilizaba los sacos de papa para poder hacer lienzos. Se ve incluso la costura por ahí del saco, ¿sí? Todos los materiales ahí que tenían al alcance. Y después de su muerte, en realidad sus obras se dieron a conocer, se conocen súper bonitas obras. Pero bueno, a mí me gusta remarcar mucho a Jim Mendoza porque, si se dieron cuenta, vimos puras grandezas hasta ahora, ¿cierto? Pero no vimos el macro de lo que ocurre hasta el día de hoy en Valparaíso, que son las identidades, son las realidades también hasta ahora. Uno ve y decía una feria, decía, no sé, hacia el mercado, hacia la Plaza Chauvin, ¿cierto? En zonas o fotografías mentales típicas de la ciudad. Pero es algo que él representaba de una forma súper inconsciente, porque era lo que él vivía. Esa es la realidad de Valparaíso, con todos sus matices, no solamente paisajes hermosos y gente ricachón. ¿Se le puede encargar algún estilo de pintura a ellos? En realidad no me gustaría encargarlos, y por eso hablo de la generación porteña, porque es como algo que los define entre ellos, como parte del nacimiento de unos artistas que cada uno igual se fue por su lado y cada uno tenía ciertos estilos, pero que igual empezaron de la misma. Por eso me gusta identificar como la generación porteña. ¿Generación cuánto, perdón? Porteña. Porteña. Bueno, yo lamentablemente tengo que retirarme, pero acá tenemos a Emilia. Hola. Emilia ha sido guía del museo por muchos años, y yo siempre digo que sabe mucho de Valparaíso, el exceso. Y es un placer escucharla. Yo creo que les va a gustar mucho el recorrido de ella. Espero que les haya gustado el recorrido hasta ahora, que puedan desarrollar su guía. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Francesca, a ti. Muchas gracias. Por la ayuda. Bravo. Chao. Mujer que es considerada como la primera mujer de profesión artista en nuestro país, la primera mujer que pudo vivir del arte
que si bien llegó invitada por Pedro Lira a Europa para estos grandes concursos, su talento le permitió vivir del arte, vivir en Europa, y cuando llega a Chile, en vez de dar clases en la Escuela de Bellas Artes de Santiago, sin desmerecer a ninguna escuela de Bellas Artes, ¿no? Sí, ella toma la decisión de llegar a Valparaíso y escribir o empezar los talleres de arte. ¿Por qué es tan importante? Porque la generación porteña, que no todos eran artistas, algunos eran gaffiter, como el caso de Jim Mendoza, que probablemente Fran les habló de este artista. Bueno, él le enseñó a gaffiter, a amas de casa, dueños de casa, personas que no eran artistas de profesión, todo lo que aprendió en sus años en Europa. Y eso también permitió que mucha de la creatividad de todos estos estilos se formaran generaciones de artistas bastante especiales. Como el mencionado probablemente Fran, Jim Mendoza tuvo que solventar mucho de lo que fue la enfermedad de su mujer, de su esposa, a través del arte. Y para, digamos, ser lo más económico posible en el tema de usar materiales, él generalmente pintaba sobre sacos de papas, como les dijo Fran, ¿no? Sí. También les mencionó que el acabado mate de esta obra se debe a que muchos de los óleos eran mezclados con pigmentos de frutas y verduras. Eso se ve tanto en los patipelados como también en la Feria de la Avenida Argentina. Y otro detalle muy interesante de esta generación porteña. Generalmente estuvo mezclada con distintos caminos, distintos artistas, distintas visiones. Pero se dan cuenta, el Valparaíso que estaba pintando no es un Valparaíso de cerros, de mar, los patipelados, que es un oficio que se conoce como estos hombres que ayudaban todas las tardes, o mejor dicho, en las madrugadas, a descargar los camiones de frutas, y ya a las 12 del día, no sé si se dan cuenta, no hay ninguna sombra. Probablemente el sol estaba en lo alto, agotados ya, se ponían a dormir en un costado de este mercado del Cardonal, y ya prácticamente sin energías, esperando luego ayudarlos a subir a los canastos o los cajones vacíos a estos grandes camiones. El Valparaíso que pintaba Jim Mendoza y muchos miembros de esta generación era el Valparaíso que ellos trabajaban y vivían. Y por eso, cuidado con el cuadro, eso es un Pacheco Altamirano. Es bastante especial. Y otro detalle que a mí me encanta de este cuadro, el perrito callejero, un imperdible de Valparaíso. No sé si hay un cuadro en particular que les llame la atención antes de seguir avanzando. Ya, ese es muy interesante porque tiene un truco, no sé si, bueno, ustedes sí saben, un trampa antojo. Cuando ustedes ven este barco maravilloso, esta marina de acá, parece como si la embarcación se acercara, ¿verdad? Pónganse al otro lado, es como si la embarcación se estuviese devolviendo. ¿Cómo? Hay una crítica bastante fuerte respecto de lo que es el museo como institución, ¿cierto? O como espacio de conservación patrimonial, ¿sí? Pero que muchas veces no dialoga tan claramente, ¿cierto?, con las personas que la visitan, ¿sí? Eso es un desafío que tiene el museo hoy en día y que se abre a la posibilidad, ¿cierto?, en el siglo XXI de poder tener una conexión, ¿cierto?, una relación con las personas que visitan la muestra museográfica. Pero eso es un desafío, insisto. Los museos están en ese trabajo hoy en día. Los museos de Bellas Artes, ¿cierto?, los museos de historia, los museos de distintos tipos, ¿cierto?, de materiales patrimoniales están al debe en ese punto. Y la interesante, ¿cierto?, de, por ejemplo, el Palacio Bauriza y otras instituciones, es que hacen o intentan, ¿cierto?, llevar a cabo esa conexión, ¿cierto?, entre las personas que la visitan y la muestran. Entonces, esta guía está íntimamente relacionada con ese punto. Si ustedes van a la segunda hoja, se van a encontrar entonces con algunos datos que ya mencionó nuestra guía, ¿cierto?, nuestras guías. Aparecen datos sobre el palacio, aparecen datos, ¿cierto?, sobre las muestras artísticas, y también aparece una actividad, ¿ya? Esa es la parte dolorosa, ¿ya? Aparece una actividad ahí. Nosotros con cuarto también estuvimos trabajando el tema de la teoría, ¿cierto?, las teorías que existen acerca de la historia del arte, y trabajamos un poco lo que era el método iconológico, que se trata, ¿cierto?, de tres fases generales y bien importantes. La primera fase es la descripción preiconográfica, que tiene que ver con identificar elementos que son posibles de encontrar inmediatamente, como por ejemplo el nombre de la obra, el nombre de su autor o autora, ¿cierto?, el año, cosas que tienen que ver con los datos de la obra, ¿sí? Elementos que al mismo tiempo en historia se trabajan con lo que se denomina como la crítica interna y la crítica externa, ¿sí? La crítica externa sería en símil con el método iconológico en la descripción preiconográfica.
todos estos datos, ¿cierto?, que nosotros podemos recopilar sin la necesidad de estar analizando todavía el cuadro, por ejemplo, o la escultura, ¿sí? Solo con lo que nos aparece, por ejemplo, en una ficha técnica, ¿sí? Pero también se hace esa relación con respecto al segundo paso del método iconológico, que es la descripción preiconográfica. Y la descripción preiconográfica tiene que ver entonces con que yo ingreso, ¿cierto?, en la obra, comienzo a analizarla, a verla y planteo, ¿cierto?, qué es lo que me parece, una descripción de la obra, lo que yo estoy mirando, lo que yo estoy viendo, lo que me entrega, ¿cierto?, la obra. No vamos a hacer la tercera parte del método iconológico porque eso tiene que ver ya con investigación y en este momento no tenemos la posibilidad de acceder, ¿cierto?, a investigar más allá de quizá buscar información por internet, pero no tenemos una biblioteca a mano, ¿cierto?, buscar alguna persona que haya escrito sobre los cuadros, ¿cierto? Eso lo tenemos bien difícil en este momento y por lo tanto no podemos hacerlo, pero sí podemos hacer un trabajo quizá más interpretativo de la obra, es decir, podemos ver, podemos observar, ¿cierto?, y podemos finalmente establecer un criterio propio. Y ahí en el cuadro que yo les puse acá en esta ficha aparece dos por lo menos momentos, ¿cierto?, situaciones o específicamente cuadros que dice, por ejemplo, qué me inspira la obra, ¿sí? Si me inspira algo, ¿cierto?, si me trae alguna cosa a la mente, y otro cuadro que dice comentario personal sobre la obra, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Y esto también tiene que ver con el trabajo que el profesor Rodrigo, ¿cierto?, hizo con el museo. Esta intención, ¿cierto?, de observar una obra, de mirarla, de ver qué es lo que me inspira y finalmente yo cómo puedo traducir eso a otra interpretación artística. Es decir, ¿cierto?, tratar de traer algo que es del pasado, ¿cierto?, que está ahí quizás hace 100, 200 años ahí en el museo guardado, pero que yo lo reinterpreto y con esa reinterpretación lo traigo nuevamente a la vida, ¿sí? Y hago que la obra, ¿cierto?, dialogue con el presente. Esa es la idea del museo hoy en día, es lo que debería hacer y lo que nosotros también tenemos que hacer obviamente cuando visitamos un museo, dialogar y traer al presente la obra que está ahí situada en el pasado, ¿sí?